Uno de los episodios más enigmáticos de la historia reciente, la muerte de Muammar Gaddafi, ¿Ah, sí? un hombre que gobernó Libia por décadas. Una figura, ya sabes, que despertaba tanta admiración como controversia, Claro. y cuyo final, en las polvorientas calles de Sirte, sigue envuelto en un halo de misterio. ¿Fue una ejecución premeditada? ¿O acaso la consecuencia inevitable de un levantamiento popular? Exacto, la muerte de Gaddafi no fue un simple evento, fue un punto de inflexión en la historia de Libia. Wow. Un nudo que aún hoy seguimos intentando desatar. Totalmente. Y para comprender la magnitud de este enigma, tenemos que remontarnos al 2011, al corazón de la primavera árabe, Uf, la primavera árabe. cuando las revueltas sacudían al mundo árabe. Y Gaddafi, aferrándose al poder, se veía obligado a huir. Hoy, con la ayuda de la información disponible en Wikipedia, intentaremos reconstruir las piezas de este rompecabezas, analizando los diferentes relatos y las contradicciones que rodean sus últimos momentos. Es crucial recordar que este es un tema delicado, cargado de diferentes perspectivas y emociones. Nuestro objetivo es mantener la imparcialidad, basándonos únicamente en la información disponible en la fuente, para que ustedes, nuestros oyentes, puedan formar su propia opinión. Exactamente. Comencemos por el principio. Tras la caída de Trípoli, Gaddafi y su familia abandonaron la capital en busca de refugio. Se habla de una posible resistencia que estaba organizando desde el sur del país, pero con recursos cada vez más escasos y una creciente desilusión. Sirte, la ciudad natal de Gaddafi, se convirtió en su último bastión. Simple casualidad, no lo creo. Sirte era un lugar cargado de simbolismo para Gaddafi. Y para el Consejo Nacional de Transición, su captura representaba la victoria definitiva. Imagínate la escena. Un convoy de 75 vehículos, repleto de leales a Gaddafi, intenta una desesperada huida de Sirte. Aviones de la Jarraf británica los vigilan desde el cielo. Una llamada telefónica interceptada por la OTAN revela su posición. De pronto, un estruendo ensordecedor. ¡Qué tensión! Ataques aéreos. Las fuerzas de la OTAN bombardean el convoy, desatando el caos, la destrucción y la muerte. Y aquí es donde la historia se torna aún más turbia. Sí, La resolución de la ONU prohibía expresamente atacar a individuos. Sin embargo, la OTAN admitió más tarde que sabían que Gaddafi viajaba en ese convoy. Fue una violación flagrante del derecho internacional. o una acción justificada por la necesidad de acabar con un régimen opresivo. La pregunta sigue abierta. Lo cierto es que tras el ataque, Gaddafi, herido y desesperado, busca refugio en una tubería de drenaje. Una explosión acaba con la vida de su guardaespaldas y del ministro de Defensa. A partir de este punto, los relatos sobre la captura y muerte de Gaddafi se contradicen. La versión oficial del Consejo Nacional de Transición afirma que murió en un fuego cruzado. Sin embargo, varios testigos y videos muestran que fue capturado con vida. En las imágenes se ve a Gaddafi golpeado, suplicando por su vida. Sus gritos: ¡No disparen! ¡No disparen! Resuenan aún hoy en la memoria colectiva. Este trato brutal hacia un prisionero, incluso un dictador depuesto, genera serias dudas sobre el comportamiento de las fuerzas rebeldes. Es como si la violencia integrara más violencia, creando un ciclo difícil de romper. Y la historia no termina ahí. El cuerpo de Gaddafi, sin vida, es expuesto públicamente en un congelador de un centro comercial en Misrata. En un congelador. Un acto de justicia o una macabra exhibición de poder. La exposición pública del cadáver, aunque perturbadora, nos recuerda ejemplos históricos similares, donde los cuerpos de líderes derrocados se convertían en trofeos, en símbolos de la caída de un régimen. Cientos de personas, algunas viajando desde muy lejos, acuden para ver con sus propios ojos el final del dictador. Sí. ¿Qué los motivaba? Curiosidad, sed de venganza, necesidad de cerrar un capítulo doloroso. Es una pregunta que nos invita a reflexionar sobre la compleja relación entre poder, la violencia y la psique humana. Y la controversia continúa con la autopsia. El CNT se niega a permitir una autopsia independiente, lo que aumenta las sospechas sobre la verdadera causa de la muerte de Gaddafi, que intentaban ocultar. Finalmente se confirma que murió por 2 disparos a quemarropa, uno en el estómago y otro en la sien. Pero la historia no acaba con su muerte. El entierro se lleva a cabo en secreto, en una tumba sin nombre en el desierto libio. Un intento de borrar su legado. O quizás una medida para evitar que su tumba se convirtiera en un lugar de peregrinaje para sus seguidores. Un símbolo de resistencia al nuevo orden. El misterio persiste. Un entierro en secreto, sin un lugar marcado, sin un último adiós. Como si se quisiera enterrar no solo un cuerpo, sino también la verdad. Y mientras el desierto guardaba silencio, el mundo reaccionaba a la noticia de la muerte de Gaddafi. Y como era de esperarse, las reacciones fueron tan diversas como la propia figura de Gaddafi. El Consejo Nacional de Transición lo celebró como un triunfo, el fin de una era de tiranía. Para ellos era el amanecer de una nueva Libia, pero era realmente un nuevo comienzo o simplemente el inicio de otro capítulo de un conflicto sin fin.
La OTAN, por su parte, se mantuvo en una posición más cautelosa. A pesar de admitir su participación en el ataque al convoy, insistieron en que su objetivo no era Gaddafi como individuo, sino debilitar la capacidad militar del régimen. Su intervención en Libia, recordemos, fue un tema que dividió a la opinión pública internacional. Algunos la vieron como una acción necesaria para proteger a la población civil, mientras que otros la criticaron como una intromisión en los asuntos internos de un país soberano. Héroes o villanos, justifica al fin los medios. Preguntas difíciles que aún resuenan en los pasillos del poder. Y la muerte de Gaddafi no hizo más que intensificar el debate. Algunos líderes mundiales expresaron su satisfacción por el fin del régimen, viendo en ello una oportunidad para la democracia y la paz en Libia. Sí. Otros, sin embargo, se mostraron más escépticos, cuestionando las circunstancias de su muerte y la falta de un juicio justo. Se puede hablar de justicia cuando se le niega a un hombre, incluso a un dictador, la oportunidad de defenderse ante un tribunal. La sombra de la duda se extendía sobre la naciente Libia. Hubo quienes lamentaron que Gaddafi no fuera llevado ante la justicia para responder por las acusaciones de crímenes contra la humanidad que pesaban sobre él. ¿Era posible la reconciliación sin un proceso legal transparente? ¿O acaso la sed de venganza había eclipsado el deseo de justicia? Incluso aquellos que celebraron su caída expresaron su incomodidad por la forma en que fue tratado en sus últimos momentos. Es cierto. Esas imágenes, que dieron la vuelta al mundo, de Gaddafi capturado con vida, herido y suplicando por su vida, plantean una pregunta incómoda. ¿Era legítimo someter a un hombre, incluso a un dictador, a esa humillación pública y a una muerte violenta sin un juicio previo? La muerte de Gaddafi, lejos de cerrar un capítulo, abrió un nuevo debate sobre la justicia, la ética de la guerra y la naturaleza del poder. Un debate que nos interpela a todos, nos obliga a mirar al espejo y preguntarnos, ¿somos capaces de construir un mundo donde la justicia prevalezca sobre la venganza? Mientras tanto, la familia de Gaddafi, aquellos que sobrevivieron a la caída del régimen, se vieron obligados a buscar refugio en el exilio. Su esposa, Safia Farkash, y algunos de sus hijos huyeron a Argelia, mientras que otros, como Saif al-Islam Gaddafi, intentaron mantenerse en Libia, aferrándose a la esperanza de quizás algún día recuperar el poder. Pero la sombra de Gaddafi era alargada y su legado, como un fantasma, seguía recorriendo las calles de Libia. Algunos lo recordaban como un tirano brutal, responsable de la muerte y el sufrimiento de miles de personas. Otros, en cambio, lo veían como un líder fuerte, un defensor de la independencia de África, un desafío al dominio de Occidente. Dos visiones opuestas, irreconciliables, que reflejaban la profunda división que existía y que aún perdura en la sociedad libia. La muerte de Gaddafi no trajo la paz, al contrario, abrió un vacío de poder que diferentes facciones se disputaron ferozmente. La revolución que había derrocado al dictador se fragmentó, dando lugar a una guerra civil que se prolongó durante años, dejando tras de sí un país devastado y miles de muertos. El sueño de una nueva Libia, democrática y próspera, se desvaneció entre las ruinas. Y así, la historia de Gaddafi, el enigmático líder libio, termina no con un punto final, sino con un signo de interrogación. Un signo que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del poder, la complejidad de las revoluciones y el alto costo de la violencia. Era inevitable este final. Podría haberse evitado el derramamiento de sangre. Preguntas sin respuestas fáciles, que nos obligan a mirar al pasado con ojo crítico para intentar construir un futuro mejor. Pero la historia de Gaddafi no termina con su muerte. Queda un cabo suelto, una pieza clave de este rompecabezas. ¿Qué pasó con Saif al-Islam, el hijo que parecía destinado a sucederle? Saif al-Islam, a diferencia de su hermano Motasem, que murió junto a su padre, logró escapar de Sirte durante la batalla final. Por un tiempo se mantuvo en la clandestinidad, una sombra que se movía en la oscuridad, prometiendo continuar la lucha y vengar la muerte de Gaddafi. Su imagen, tan parecida a la de su padre, se convirtió en un faro para los leales al antiguo régimen. Un símbolo de resistencia en un país que se tambaleaba al borde del abismo. Pero ¿era Saif al-Islam un líder nato o simplemente un heredero aferrándose a un pasado que ya no existía? Su captura, mientras intentaba huir del país, fue un golpe devastador para los últimos vestigios del régimen. Algunos creyeron que su juicio podría ser la clave para desenterrar los secretos del pasado, para hacer justicia a las víctimas. ¡Qué momento! Sería este el momento de la verdad. Sin embargo, el juicio de Saif al-Islam, como un eco de la muerte de su padre, se vio envuelto en una maraña de controversias. Acusado de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, fue condenado a muerte por un tribunal libio. Pero la sentencia nunca se llevó a cabo. En un giro inesperado, digno de una novela de espías, Saif al-Islam fue liberado en 2017. ¿En serio? Su liberación, justificada por una ley de amnistía, generó una ola de indignación. Era un acto de perdón o un pacto con el diablo.
se sacrificaba la justicia en aras de la paz. El paradero actual de Saif al-Islam es un misterio. Algunos creen que vive en el anonimato, un fantasma del pasado que busca la redención en las sombras. Otros, sin embargo, susurran que está orquestando su regreso, esperando el momento oportuno para reclamar el legado de su padre. Es posible que Saif al-Islam vuelva a la escena política. Tendrá el apoyo suficiente para desafiar al nuevo orden. Solo el tiempo lo dirá. Lo cierto es que su figura, como la de su padre, sigue dividiendo la sociedad libia. La muerte de Gaddafi no cerró las heridas del pasado, ni resolvió los conflictos que desgarran a Libia. La búsqueda de la justicia, la reconciliación y la paz sigue siendo un camino empinado, un desafío para un país que intenta reconstruirse sobre las ruinas de un régimen autoritario. Y así llegamos al final de nuestro viaje. Un viaje a través de las arenas del tiempo en busca de respuestas que quizás nunca encontremos. La historia de Muammar Gaddafi, un hombre que desafió al mundo, un líder que dividió a su pueblo, un enigma que nos sigue fascinando, no termina con su muerte. Su legado, como una esfinge en el desierto, nos interpela, nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza del poder, la fragilidad de la paz y el ineludible peso de la historia. Los invitamos a seguir explorando, a investigar, a cuestionar, a formar sus propias conclusiones. La historia no es un libro cerrado, sino un diálogo constante, una búsqueda incesante de la verdad. Y recuerden, a veces los secretos más profundos se ocultan a plena vista esperando a ser descubiertos.